Nunca pensé que una llamada pudiera dividir mi vida en un antes y un después. Eran casi las 11 de la noche cuando Isabel, mi tía, me llamó. No solía hacerlo a esa hora. Su voz sonaba seca, como si hubiera ensayado lo que iba a decir demasiadas veces. «Falleció tu padre», dijo. No hubo introducción. No hubo rodeos. Ricardo, mi padre, había muerto solo en su apartamento. Un infarto, según el médico. Rápido, silencioso, definitivo. Nuestra relación llevaba años siendo distante. No por peleas grandes, sino por silencios acumulados. Esos que nadie explica, pero todos sienten. Aún así, la noticia me dejó vacío. Porque, aunque uno se prepare para perder a alguien, nunca está listo de verdad. Viajé al día siguiente. En la casa familiar me esperaban Isabel, mi tío Héctor y mi prima Lucía. Todo estaba exactamente igual que siempre. Los mismos muebles, las mismas fotos, las mismas conversaciones incómodas disfrazadas de normalidad. El funeral fue breve. Gente conocida, palabras repetidas, abrazos que no decían nada. Yo observaba más de lo que hablaba. Sentía que no encajaba del todo, como si estuviera asistiendo a una escena que no me pertenecía completamente. 2 días después, Isabel me pidió que me quedara un momento a solas con ella. Cerró la puerta de la cocina y se sentó frente a mí. No me miraba a los ojos. «Hay algo que tienes que saber», dijo. No respondió cuando le pregunté qué era. Se levantó, fue a un cajón viejo y sacó un sobre amarillo. Estaba arrugado, como si hubiera sido abierto y cerrado muchas veces. «Tu padre me pidió que te lo diera si algún día pasaba esto». Tomé el sobre. Mi nombre estaba escrito a mano. Reconocí la letra de inmediato. Dentro había una carta y una copia de un acta de nacimiento. Leí la carta primero. Ricardo hablaba de decisiones, de errores, de miedo. Decía que había vivido muchos años ocultando algo que no sabía cómo enfrentar, que el silencio le pareció más fácil que la verdad, y que ese silencio había crecido hasta volverse imposible de romper. Luego mencionó un nombre: Sofía. No reconocí ese nombre. Cuando miré el acta de nacimiento, el aire se me fue del cuerpo. El nombre del padre no era el de Ricardo, era otro, y el apellido era el mío. Levanté la vista. «¿Quién es Sofía?», pregunté. Isabel respiró hondo. «Tu hermana». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No entendía nada. Yo era hijo único, siempre lo había sido. Eso era lo que me habían dicho toda la vida, lo que yo había creído sin cuestionar. Isabel empezó a hablar, despacio, como si cada palabra pesara. Sofía había nacido antes que yo, de otra relación, una que la familia decidió ocultar para evitar problemas. Ricardo no había sido capaz de enfrentar las consecuencias, y el resto simplemente aceptó callar. «Todos lo sabían», dijo Isabel. «Todos menos tú». Esa frase me dolió más que la revelación. Todos lo sabían, y nadie dijo nada. Pregunté dónde estaba Sofía ahora. Isabel dudó. Miró hacia la ventana. «Eso es lo complicado», respondió, «porque ella no sabe quién eres tú, ni quién fue realmente tu padre». Salí de esa cocina con una verdad que no pedí y con más preguntas de las que podía soportar. Mi padre había muerto, y con él, la versión de mi vida que yo conocía. Y apenas era el comienzo. Dormí mal esa noche, no por la muerte de Ricardo, sino por la idea de que había vivido toda mi vida incompleta sin saberlo. Cada recuerdo de mi infancia empezó a sentirse extraño, como si hubiera sido editado cuidadosamente para que yo no notara nada. A la mañana siguiente, Isabel ya estaba despierta. Preparaba café como si nada hubiera pasado. Me senté frente a ella con el sobre en la mano. «Quiero saber todo», le dije. «No más silencios». Isabel cerró los ojos un momento. Sabía que ya no podía detener lo inevitable. Me contó que Sofía nació cuando Ricardo tenía poco más de 30 años. La relación con su madre, Verónica, fue breve pero intensa. Cuando ella quedó embarazada, Ricardo entró en pánico. No estaba preparado. No quería enfrentar a la familia, ni romper la imagen que ya tenía construida. La solución que eligieron fue la peor: desaparecer. Ricardo se hizo responsable económicamente durante algunos años, pero siempre desde la distancia, sin visitas, sin llamadas, sin presencia real. Cuando conoció a mi madre y decidió empezar de cero, el acuerdo fue cortar todo contacto. «Tu madre nunca supo de Sofía», aclaró Isabel, «y cuando murió,
Ricardo pensó que el pasado ya estaba enterrado, pero no lo estaba. ¿Y por qué nadie me dijo nada?, pregunté. Isabel bajó la mirada. Porque una mentira sostenida por muchos se vuelve más fácil de mantener. Esa frase me dejó claro algo. El silencio no había sido casual. Había sido una decisión colectiva. Ese mismo día pedí el nombre completo de Sofía. Isabel dudó, pero terminó dándomelo. También me dijo algo que no esperaba. Héctor no quiere que la busques. Mi tío Héctor siempre había sido la figura de autoridad en la familia. El que sabía lo que convenía. Cuando fui a hablar con él, ya parecía preparado. No remuevas el pasado, me dijo. Nada bueno sale de ahí. Es mi hermana, respondí. Tengo derecho a conocerla. ¿Derecho para qué?, replicó. ¿Para desordenar la vida de alguien que no pidió saber la verdad? Me di cuenta de que no le preocupaba a Sofía. Le preocupaba que la mentira se rompiera. Esa noche, desde mi habitación, busqué su nombre en redes sociales. Aparecieron varios perfiles. Dudé. Cada clic se sentía como una invasión. Hasta que encontré uno que coincidía con la edad y la ciudad. Sofía Martínez. La foto de perfil me dejó inmóvil. Tenía los mismos ojos que yo. La misma expresión seria cuando sonreía poco. Incluso la misma forma de inclinar la cabeza. Sentí una mezcla de vértigo y curiosidad. Pasé horas mirando fotos, viajes, amigos, celebraciones. Una vida completa, sin mí, sin Ricardo, sin la verdad. Escribí un mensaje y lo borré. Lo volví a escribir, lo volví a borrar. ¿Qué se le dice a alguien que no sabe que existes? Al final opté por algo simple. Hola Sofía, perdona lo inesperado del mensaje. Creo que tenemos algo importante en común y me gustaría hablar contigo cuando puedas. No mencioné a Ricardo. No mencioné la palabra hermana. No quería lanzar una bomba sin aviso. Pasaron 2 días sin respuesta. El tercer día, Héctor entró a mi habitación sin tocar. ¿La buscaste?, preguntó. No respondí. No hacía falta. Esto va a traer problemas, dijo. Hay cosas que es mejor dejar como están. Eso es fácil de decir cuando no te ocultaron la verdad toda tu vida, respondí. Se fue sin decir nada más. Esa noche, mi celular vibró. Era un mensaje nuevo. De Sofía. Hola, no sé a qué te refieres, pero tu mensaje me dejó pensando. ¿De qué se trata? Me quedé mirando la pantalla largo rato. Sabía que, después de responder, ya no habría vuelta atrás. Respiré hondo. Y escribí. Le respondí a Sofía con cuidado, como si cada palabra pudiera romper algo. Prefiero explicarlo en persona. No es algo que se diga bien por mensaje. Si te parece, podemos tomar un café. Pasaron unos minutos eternos. Luego llegó su respuesta. Está bien, mañana en la tarde puedo. No dormí esa noche. Repasé 1000 veces lo que iba a decir, lo que no debía decir, cómo empezar y cómo terminar. Pensé en Ricardo, en todo lo que había callado, en la familia que había sostenido una mentira durante años. Pensé también en Sofía, sin conocerla realmente, y en lo injusto que era ponerle ese peso encima. Al día siguiente llegué temprano al café. Me senté cerca de la ventana. Cuando la vi entrar, supe inmediatamente que era ella. No por la foto, sino por algo más difícil de explicar. Se movía con una familiaridad extraña, como si una parte de mí ya la reconociera. Se acercó a la mesa con cautela. ¿Eres tú quien me escribió?, preguntó. Asentí. Soy Daniel. Se sentó frente a mí. Durante unos segundos no dijo nada. Me observaba con atención, como intentando encontrar algo que no sabía qué era. Esto es raro, dijo finalmente. Nunca había aceptado una cita así. Lo entiendo, respondí. No es una cita, es una conversación pendiente. Pedimos café. Hablamos de cosas simples al principio. Trabajo, la ciudad, el clima. Era una forma de ganar tiempo, de retrasar el momento inevitable. Dime, dijo Sofía de pronto. ¿Qué es eso tan importante? Respiré hondo. Antes de empezar, le dije. Quiero que sepas que no busco nada de ti. No dinero, no favores, no un lugar en tu vida. Solo la verdad. Frunció el ceño. Me estás asustando un poco. Saqué la carta de Ricardo. No el acta de nacimiento, solo la carta. Este hombre fue mi padre, dije. Murió hace unos días. Sofía miró el papel, pero no lo tomó. No lo conozco, respondió. Eso es lo que duele.
Le conté de mi infancia, de la familia, de la llamada de Isabel. Le expliqué que no sabía de ella hasta después de la muerte de Ricardo. Hablé despacio, sin dramatizar, dejando espacio para que procesara. Cuando terminé, el café estaba frío. ¿Por qué me dices esto?, preguntó finalmente. Saqué el acta de nacimiento y la puse sobre la mesa. Porque ese hombre también fue tu padre. Sofía no reaccionó de inmediato. Leyó el documento varias veces. Sus manos empezaron a temblar. Esto no puede ser verdad, susurró. Mi mamá siempre me dijo que mi padre había muerto antes de que yo naciera. No murió, respondí. Se fue. El silencio que siguió fue pesado. No había llanto, ni gritos, solo una respiración irregular y una mirada perdida. Entonces, dijo, ¿tú y yo? Sí, respondí. Somos hermanos. Sofía se levantó de golpe. Necesito aire. Salió del café sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, sin saber si debía seguirla o darle espacio. Pagó su parte antes de irse, como si ese pequeño gesto le devolviera algo de control. Minutos después, volvió. ¿Mi mamá lo sabía?, preguntó. Sí, respondí. Pero también fue convencida de guardar silencio. Sofía se sentó de nuevo. Sus ojos estaban vidriosos, pero no lloraba. Toda mi vida me sentí incompleta, dijo. Siempre pensé que era imaginación mía. No supe qué decir. ¿Lo amaste?, preguntó de pronto. ¿A Ricardo? Pensé en eso unos segundos. No como debí, respondí. Tal vez porque nunca fue del todo honesto. Asintió lentamente. Quiero conocer a la familia, dijo. A todos. Quiero que me miren a la cara después de tantos años. Supe, en ese instante, que nada volvería a ser igual. La verdad ya no era solo mía. Ahora tenía nombre, rostro y voz. El viaje de Sofía a la casa familiar no fue planeado. Fue inevitable. 2 días después de nuestro encuentro, me escribió temprano. Quiero ir contigo, no quiero hacerlo sola. No supe si era buena idea, pero entendí que no había marcha atrás. Cuando una verdad ha sido escondida durante 20 años, no se presenta con delicadeza. Irrumpe. Al llegar, Isabel abrió la puerta. Bastó una mirada para que lo entendiera todo. Su rostro perdió color. No dijo nada. Solo se hizo a un lado. Héctor estaba en la sala. Cuando vio a Sofía, se levantó lentamente, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. «Hola», dijo Sofía con voz firme. «Soy Sofía, la hija que decidieron borrar». El silencio fue absoluto. Isabel rompió a llorar. Héctor apretó los puños. «Esto es una locura», dijo finalmente. «No tenían derecho a traer esto aquí». Sofía no levantó la voz. No lo necesitaba. «Ustedes no tenían derecho a ocultarlo». Se sentó en el sofá como si hubiera pertenecido a esa casa toda la vida. Yo me quedé de pie, observando cómo una verdad tan pequeña en papel se volvía gigantesca en la realidad. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó Isabel, entre lágrimas. «Desde hace una semana», respondió Sofía. 20 años tarde. Héctor empezó a justificar. Habló de contexto, de errores, de lo que se hacía en esa época, de proteger a la familia, de evitar escándalos. ¿Proteger a quién?, preguntó Sofía. Porque a mí nadie me protegió del vacío. Eso fue suficiente. Isabel se acercó y se sentó frente a ella. «No sabes cuántas veces quise decir algo», confesó. «Pero cada año era más difícil». El silencio se volvió costumbre. «El silencio también es una decisión», respondió Sofía. Esa frase quedó flotando en la habitación. Pasamos horas hablando, o intentando hacerlo. Hubo preguntas que nadie supo responder, otras que nadie quiso. Sofía escuchaba más de lo que hablaba, observaba, medía. Como alguien que entra a una casa ajena sabiendo que, en realidad, siempre fue suya. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «No vine a reclamar nada», dijo. «No quiero herencias, ni perdón forzado, solo vine a existir». Después de que se fue, la casa quedó irreconocible. Héctor no volvió a hablarme esa noche. Isabel se encerró en su cuarto. Yo salí a caminar. Necesitaba entender cómo una verdad puede sanar a uno y destruir a otros al mismo tiempo. Al día siguiente, comenzaron las llamadas. Familiares que no veíamos en años. 107. Opiniones no solicitadas. Versiones alteradas de la historia.
Algunos decían que Sofía había hecho bien, otros que había arruinado todo. Ella me escribió esa noche. No sé si hice lo correcto, pero por primera vez siento que no estoy mintiendo. No supe qué responderle, porque la verdad no siempre trae paz inmediata. A veces trae caos primero, y aún quedaba algo más, algo que ninguno de nosotros esperaba, un último secreto que Ricardo había dejado atrás, y que estaba a punto de salir a la luz. 3 días después de la visita a la casa, Sofía me pidió que nos viéramos. No sonaba tranquila, tampoco alterada. Sonaba decidida. Nos encontramos en un café pequeño, lejos del ruido. Apenas se sentó, sacó un sobre amarillo de su bolso. Estaba gastado, doblado varias veces, como si hubiera sido abierto y cerrado una y otra vez. Esto estaba entre las cosas de Ricardo, dijo. Lo encontré después del funeral, pero no tuve el valor de leerlo hasta ahora. Era una carta. No estaba dirigida a ella. Estaba dirigida a mí. La leí en silencio. Ricardo sabía la verdad desde hacía años. Sabía que Sofía existía. Sabía que era hija de Héctor. Pero nunca lo dijo. En la carta explicaba por qué. Héctor había intentado contactarlo cuando Sofía nació. No para reconocerla, sino para asegurarse de que jamás apareciera. Le ofreció dinero. Silencio. Distancia. Ricardo se negó. Crió a Sofía como suya, con una sola condición, que nunca creciera sintiéndose un error. Prefiero cargar yo con la mentira, escribió, antes de que ella cargue con la vergüenza. Pero había algo más. Ricardo sabía que estaba enfermo, y sabía que, cuando muriera, la verdad saldría. Cuando Sofía lea esto, continuaba la carta, no quiero que busque culpables, solo quiero que elija quién quiere ser después de saberlo. Levanté la vista. Sofía me observaba sin llorar. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo. Que no lo odio, ni a Héctor, ni a Isabel, pero tampoco los necesito. Me contó que Héctor había intentado llamarla, varias veces, mensajes largos, disculpas torpes, promesas tardías. Ella no respondió. No quiero una familia que aparece cuando ya no puede esconderse, dijo. Quiero una vida donde no tenga que pedir permiso para existir. Ese día tomó una decisión. No cambiaría su apellido. No reclamaría nada. No volvería a esa casa. Ricardo había sido su padre. En todo lo que importaba. Semanas después, Héctor enfermó. Nada grave, pero lo suficiente para obligarlo a enfrentar el silencio. Isabel me escribió una sola vez. Tal vez hicimos lo que creímos correcto, pero lo correcto también envejece mal. Sofía siguió con su vida. Se mudó, cambió de trabajo, empezó terapia. Por primera vez, hablaba de su historia sin bajar la voz. Un día me dijo algo que no he podido olvidar. La verdad no me dio una familia nueva, me dio algo mejor, paz. A veces pensamos que la verdad viene a unir, otras veces viene a separar, pero casi siempre viene a liberar. Y entendí que algunas mentiras no se rompen para castigar, sino para que alguien, por fin, pueda respirar.